Bien, como ya habíamos comentado con anterioridad, las bases neuroanatómicas, pues es muy importante conocerlas. A grandes rasgos, el sistema nervioso pues tiene una división principal que es en dos: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Aquí en este esquema podemos identificar cómo el sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Y todo el resto pues es el sistema nervioso periférico. No nos vamos a meter en temas demasiado complejos. Lo importante es que ustedes empiecen a identificar para que sepan a qué nos referimos cuando hablamos de un daño a nivel central, a un daño a nivel periférico, y que sepan también que si ustedes no tienen el perfil para hacer una intervención fisioterapéutica, pues lo que tienen que hacer es canalizarlo a un fisioterapeuta, ya que muchos niños no ocupan estimulación temprana, ocupan atención fisioterapéutica pediátrica o bien necesitan algún otro tipo de intervención para ello, y sobre todo quienes no tienen el perfil para poder hacer ese tipo de intervenciones, repito, es importante que lo conozcamos para hacer una canalización asertiva, como nosotros lo llamamos. Entonces vamos a centrarnos en esta parte del sistema nervioso central, donde les hablaba del encéfalo y de la médula. El encéfalo está dividido en muchas otras partes, no repito, no nos vamos a meter en tantas complejidades, pero sí es importante que sepan que cuando hablamos del sistema nervioso central, cuando hablamos de un daño a nivel central, pues hacemos referencia a un daño en alguna de todas estas estructuras. El sistema nervioso periférico pues tiene otra división. También es muy importante que sepan que su función principal es la de conectar el sistema nervioso central a los miembros y a los órganos, y por ende pues trabajan en equipo. Hay muchas personas que dicen que el sistema nervioso es el sistema regulador, es el más importante de todos. En realidad nosotros creemos que el sistema nervioso sin el sistema circulatorio pues no sería nada. Todos son interdependientes, hay quien dice que uno es más importante que otro, pero en efecto el sistema nervioso regula a los demás, por eso es que se le da mucha importancia. Y la diferencia entre el sistema nervioso periférico y el central, pues es que una de ellas es que el sistema nervioso periférico no está protegido por los huesos como la barrera o por la barrera metaencefálica, lo que permite la exposición a toxinas y daños mecánicos. Por ejemplo, en este caso, una de las imágenes que les ponemos aquí, pues es un daño de los nervios del plexo branquial, que es una lesión relativamente frecuente cuando hay problemas al momento del nacimiento, que hay una ruptura de los nervios, y pues que sepan ustedes que los nervios no se pueden pegar. Por desgracia, la ciencia no ha llegado al punto de poder reconstruir una columna, de poder reconstruir todos este tipo de estructuras y elementos, y pues los daños son irreversibles, ¿no? Se requiere de un proceso muy largo para hacer al individuo más funcional, pero que es importante que nosotros aprendamos a identificar mediante la observación y algunos ejercicios, algunas maniobras que se ven sobre todo en el nivel 2, de cómo poder identificar un niño que pasa de tener una postura normal propia quizás de un reflejo, como puede ser el tónico asimétrico del cuello, pero que al momento de tener ciertas características como el pulgar siempre atrapado y la muñeca en esta posición por ciertos tiempos y de manera no simétrica, pues ya nos estaría hablando de otro problema, ¿no? Como es el caso de que vimos con anterioridad, donde ya nos da muchos elementos o focos rojos para poder trabajar. Este es otro ejemplo, igual otra imagen también aquí está, de ver cómo a la simple observación nosotros podemos indicar, siempre que ustedes encuentren asimetrías en el cuerpo de un niño, de una niña, de su cara, de sus extremidades, pues hay que ver qué es lo que pudiera estar pasando, ¿no? Muchas veces es una cuestión postural que también ocupa la atención fisioterapéutica, y muchas veces es otra cosa que habría que ver para poder trabajar. Esto por mencionarles un ejemplo de un daño a nivel periférico o un daño a nivel central que podemos ver más adelante. Entonces, ¿por qué es tan importante y necesario identificar las peculiaridades del sistema nervioso y del cerebro? Pues porque, repetimos, estas estructuras van a regular los procesos y las otras áreas con las cuales vamos a trabajar. Y para ello, pues vamos a empezar a ver una primera gran división en lo que compete al encéfalo o a todo el cerebro como tal. Entonces, tenemos que el cerebro está dividido en lóbulos y en hemisferios. Para esto es muy importante que sepan que los lóbulos están divididos en 4 secciones, no es que sean 4. Reciben su nombre por la zona del cráneo donde se encuentran. Entonces la zona frontal, recuerden que siempre hay que ubicar donde están los ojos, la zona frontal recibe su nombre porque allí está ese huesecillo.
la zona temporal, que en este caso se ve más bien acá de este lado, es la zona temporal, la zona occipital, que es esta parte de acá, y la zona, perdón, sí, la zona occipital, la zona parietal, que es esta de acá. Entonces, esto de aquí de arriba, estos escasos milímetros, son la corteza cerebral o la neocorteza, porque es la zona más nueva que se ha generado a nivel evolutivo dentro del cerebro humano. Y tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Y que sepan ustedes que en el caso del cerebro, las funciones están, una vez que el cerebro lateraliza, ubicadas a nivel contralateral. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo es el que controla y que regula los elementos del lado derecho y del lado derecho del lado izquierdo. Para esto, pues que sepan también que entonces tenemos dos de cada uno de estos. Si dividimos a la mitad, tendríamos dos lóbulos frontales, dos temporales, dos occipitales y dos frontales, lo que nos da un total de 8 zonas del cerebro. Hay otros autores que hablan acerca del lóbulo de la ínsula que está por aquí así escondido abajo, que es como otro, pero bueno, muchos otros autores nada más hacen referencia a esta parte de aquí. Nosotros vamos a tomarlo a grandes rasgos como estos cuatro. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a pedir que estando ustedes de frente a un espejo, o de preferencia les comentábamos en el otro video, a otra persona, ustedes coloquen una de sus manos en la zona frontal y entonces puedan hacer el ejercicio de nombrarlo. ¿Dónde está su zona frontal? Es esa parte de ahí. ¿Dónde está su zona occipital? Y hay que tocar la zona occipital. Tengan mucho cuidado en no tocar la nuca. Ustedes pueden hacer un ejercicio de tocar su cuello. Háganlo hacia atrás y hacia adelante. Van a sentir dónde está el cráneo. Todo lo que está dentro del cráneo, ahí ya es la parte esta de su cerebro. Y empezamos con el cerebelo. Entonces tengan cuidado de no tocar la zona referente a su cerebelo, sino un poco más arriba, que es donde están los lóbulos occipitales. Entonces tenemos lóbulos occipitales, tenemos lóbulos frontales, y a un costado de ambos lados, justo arribita de donde terminan nuestros pabellones auriculares o nuestras orejas, de ambos lados tenemos corteza temporal. Y justo en la parte de arriba, donde está, aquí estarían más o menos las orejas, es donde están nuestros lóbulos parietales. Entonces, a dichas estructuras a nivel cortical se le asocian la regulación de ciertos procesos. Para eso que sepan que es muy importante saber que el cerebro trabaja en equipo, no está fraccionado. De hecho, esta postura de que una sola zona controla muchas cosas o otra zona es un tanto vieja y equivocada. En realidad, al hablar, hablamos con todo nuestro cerebro, pero se ha identificado mediante estudios de neuroimagen que ciertas zonas son las que tienen mayor o menor actividad. Por eso es que se le asocia el procesamiento a eso. Pero para hablar, pues ocupamos echar a andar de mano de todo nuestro cerebro, de toda nuestra estructura, para poder hablar. Igual para caminar, igual para pensar, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, a nivel frontal, que es toda esta parte aquí del cerebro, se le asocia el procesamiento de las funciones ejecutivas. Es el cerebro del cerebro, es la zona más grande. Por ende, yo creo que también es más fácil de lesionar, que se encarga de regular y controlar las funciones ejecutivas para que vayan haciendo su esquema. ¿Cuáles son algunos ejemplos de funciones ejecutivas? La regulación y control, la metacognición, la flexibilidad de pensamiento, el control inhibitorio. Son, por mencionarles algunas, que son los procesos más complejos que regulan a otros procesos más básicos. Entonces, esta subdivisión de aquí, que nos dice acerca de las zonas subcorticales y zonas corticales, pues es donde podemos empezar a hablar del sistema límbico. Esto que está aquí abajo de la corteza es lo que controla y procesa las emociones. Y tenemos esta zona de abajo, que hay personas que no comparten mucho esa teoría del cerebro triuno, donde habla de acerca del cerebro reptil, pero pues son zonas a nivel del tallo cerebral, donde se controla principalmente procesamiento sensorial, donde a un nivel básico, donde está el sistema reticular ascendente y descendente. Por aquí arribita está el tálamo, que es como una aduana que se encarga de mandar la información que llega por vía periférica hacia el tallo, y del tallo se van decusando, se van mandando hacia todo el cerebro. Y el cerebelo, que es también conocido como el árbol de la vida, porque controla muchos procesos que tienen que ver con el tono, la fuerza, y que nos permiten seguir teniendo óptimas condiciones, ¿no? Entonces, al sistema límbico pues está constituido por muchas pequeñas estructuras, como lo es el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral, el cuerpo calloso, el septo, el mesencéfalo, entre algunas otras. Recuerden que son muchísimas, pero es importante que empecemos a hablar de ellas.
Entonces, tenemos que el lóbulo frontal es esta parte de aquí que se le asocia el procesamiento de control función ejecutiva, y cerca de esta zona, de hecho este esquema lo representa un poquito mejor, cerca de esa zona tenemos corteza motora y corteza premotora. Entonces también los movimientos más complejos, hablando de la planeación motora y otras estructuras, también requieren de la participación de estas zonas de aquí, y en sintonía con, por ejemplo, el cerebelo, que el cerebelo se encarga del equilibrio, la coordinación, hace que los movimientos sean más fluidos. Entonces ocupamos de corteza premotora, de cerebelo y de todo el cerebro, repito. Otra parte de acá, que es el lóbulo parietal, pues tenemos aquí el procesamiento sensorial, recordando que zonas sensitivas y motoras son las primeras en madurar en corteza y se empiezan a irradiar. Hagan de cuenta que es como una piedra que avienta en un estanque y empiezan a salir ondas. Es igual, llega la información, de aquí empieza a hacerse las ondas y se empieza a irradiar, Cada una de estas zonas pues tiene también zonas primarias, secundarias y terciarias, pero para no confundir es importante que sepamos que las primeras zonas en madurar en la corteza cerebral son zonas sensitivas y motoras. ¿Y eso de qué nos sirve en la estimulación temprana? Pues si ustedes van a aplicar sesiones de estimulación temprana y van a respetar los principios del neurodesarrollo, tendríamos que darle prioridad a trabajar de sensorial a motor a cognitivo. Siempre en ese orden nos va a permitir que los elementos pedagógicos fluyan, ya que estamos respetando el proceso de neurodesarrollo. Si nosotros nos queremos ir a trabajar lo cognitivo en un cerebro donde todavía no está completamente maduro, le vamos a batallar. Por eso las actividades siempre hay que programarlas de sensorial a motor a cognitivo. Entonces acá tenemos lóbulo occipital, que principalmente se le asocia en funciones de procesamiento visual, y el lóbulo temporal, dependiendo si es superior, medio o inferior, tiene que ver con el reconocimiento de rostros, el lenguaje, la memoria en este lóbulo. Y el tronco cerebral o el tallo cerebral, pues se le asocia, repito, a la cuestión del estado atencional, al estado de vigilia, con el sistema reticular ascendente y descendente, el control sensorial primitivo a nivel básico. Entonces aquí tenemos otro esquemita, que de hecho es una de las láminas que ustedes van a buscar. La vamos a pasar relativamente rápido, pero es importante que vayan especificando y que ustedes sepan a grandes rasgos qué es lo que ve cada una de las secciones. Entonces, siguiendo el ejercicio que habíamos hecho con anterioridad de tocar por fuera la zona del cerebro que me corresponde, yo voy a decir lóbulo frontal, voy a tocarlo con mi mano, voy a decir qué tipo de elementos se le asocian al lóbulo frontales. Funciones ejecutivas, ok, perfecto. Y luego lóbulo parietal, lo vamos a tocar por fuera y qué se le asocia. Esto de manera individual. Si pueden hacerlo con otra persona enfrente, la otra persona debe de tocarse su cabeza y ustedes tienen que decir cuál es la zona que su compañero o su compañera se tocó, y le tienen que decir cuál es la función que se le asocia a esa zona. Todos estos son ejercicios mnemotécnicos que nos van a ayudar a fortalecer y a consolidar esta información. Y bueno, esto es parte de lo que tenemos aquí. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa para que ustedes puedan realizar ese ejercicio. Una vez que lo realicen, ya sea de manera individual o sea con alguna otra persona, pasamos al siguiente video.